Makala Marie Pendley era una mujer de 30 años cuya vida se convirtió en un símbolo de la lucha desesperada por la seguridad y la libertad frente a la violencia doméstica en el estado de Indiana. A sus 30 años de edad, tomó la decisión más difícil y valiente de su vida: escapar de la violencia constante que sufría en su hogar en Indianápolis para intentar salvarse a sí misma y a sus hijos. Con 6 meses de gestación en su vientre, Makala no solo cargaba con su propia vida, sino con la esperanza de un futuro seguro para el bebé, en camino, y para sus otros 7 pequeños hijos. La familia emprendió un largo y difícil viaje desde el corazón de los Estados Unidos hasta el estado de Chiapas, en el sur de México, buscando refugio en la mística ciudad de San Cristóbal de las Casas. Entre el grupo de menores que la acompañaban se encontraban Nicola, de 12 años de edad, Joseph, de 10 años, Obriel, de 8 años, Orion, de 7 años, Erzum, de 5 años, Polaris, de 3 años, y el integrante más pequeño de la familia, Azrael, de apenas 1 año de nacido. Durante 3 meses, Makala intentó establecer un nuevo hogar y una rutina lejos de la sombra de su pareja y padre de los niños, identificado como Joseph Jude Butler Jr. Sin embargo, la aparente tranquilidad y el anonimato de la familia se rompieron cuando un trabajador social estadounidense logró localizarlos en Chiapas apenas un mes antes del fatal desenlace. La pesadilla se materializó finalmente el miércoles 25 de febrero de 2026, cuando Makala y sus 7 hijos fueron reportados oficialmente como desaparecidos, lo que activó una búsqueda internacional coordinada intensamente por el Departamento de Servicios para Niños de Estados Unidos. Los peores temores de sus familiares y de la comunidad internacional se confirmaron cuando el cuerpo de la joven madre fue hallado sin vida en una zanja dentro del municipio de San Cristóbal de las Casas. La escena del crimen fue descrita por su propia hermana, Jennifer Lambert, como algo totalmente indignante y desgarrador, relatando que Makala fue atacada de una forma tan brutal que el agresor le dejó la cabeza destrozada. El fiscal del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, proporcionó detalles estremecedores a la familia sobre el hallazgo en la capital chiapaneca, indicando que la víctima presentaba múltiples marcas de golpes en el cuerpo y signos evidentes de haber sido abusada sexualmente antes de fallecer. La autopsia oficial determinó que la causa exacta del fallecimiento fue una lesión cerebral traumática secundaria a un traumatismo por objeto contundente. Las autoridades forenses estimaron que el hallazgo del cuerpo ocurrió en un lapso de entre 8 y 12 horas después de que Makala perdiera la vida en ese lugar. El principal sospechoso y presunto autor de este atroz feminicidio fue rápidamente identificado como Joseph Jude Butler Jr., quien no solo era su pareja sentimental, sino el padre biológico de sus hijos, incluido el bebé de 6 meses que ella gestaba. Tras cometer el crimen, Joseph Jude Butler Jr. fue arrestado por las autoridades y ahora enfrenta un proceso legal donde la justicia estadounidense busca otorgarle una sentencia ejemplar de por lo menos 100 años de prisión. Es importante destacar que este sujeto ya contaba con un historial criminal alarmante y extenso que incluía antecedentes penales por delitos de robo, fraude, agresión física y violación. En medio de la inmensa tragedia que rodea el feminicidio de su madre, las autoridades confirmaron que los 7 niños fueron encontrados sanos y salvos en la zona de Tuxtla Gutiérrez. Los menores, que vivieron el horror de perder a su madre a manos de su propio padre, fueron puestos bajo el resguardo inmediato de las autoridades de servicios infantiles y posteriormente trasladados de regreso a los Estados Unidos. Este caso ha generado una ola de indignación profunda tanto en la sociedad mexicana como en la estadounidense, resaltando la extrema vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que intentan escapar de ciclos de violencia doméstica transfronteriza. El recuerdo de Makala Pendley permanece hoy como un recordatorio doloroso de la brutalidad de un feminicidio que no solo le arrebató la vida a una mujer embarazada, sino que dejó a 7 niños en una situación de orfandad absoluta. La comunidad internacional y diversos colectivos siguen muy de cerca el proceso judicial contra Butler Jr.,
con la esperanza de que la aplicación de la máxima condena traiga algo de justicia a una familia que ha sido destrozada por la violencia machista. La lucha de Makala por proteger a Nicola, Joseph, Obriel, Orion, Ertum, Polaris y Azrael terminó de una forma trágica que estremece al mundo entero, evidenciando los fallos en los sistemas que debían garantizar su seguridad. Hoy, la historia de Makala Pendley se narra como un llamado urgente a la justicia y un homenaje a la memoria de una madre que sacrificó todo en un intento desesperado por poner a salvo a sus 7 hijos de la violencia que finalmente la alcanzó en un país lejano. En un relato que ha conmocionado a la sociedad de Uttarakhand, en la India, surge una historia de supervivencia y horror extremo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las víctimas de violencia doméstica, centrándose en el rescate de una mujer que permaneció privada de su libertad por un espacio de 10 meses dentro del hogar de sus propios suegros. Los hechos, que parecen extraídos de una pesadilla, comenzaron a gestarse en julio de 2025 y se prolongaron hasta mayo de 2026, un periodo de casi un año en el que la víctima fue sometida a un aislamiento casi total dentro de una vivienda ubicada en la zona de Dehradún. Según los testimonios recabados tras la denuncia formal presentada por el padre de la mujer, ella no solo fue encerrada contra su voluntad, sino que su espacio vital se vio reducido de manera inhumana a una sola habitación y un cuarto de baño, lugares donde transcurrieron sus días sin contacto con el mundo exterior. La gravedad de la situación se acentúa al conocerse que los presuntos responsables de este cautiverio fueron su propio esposo y sus suegros, quienes habrían orquestado un sistema de control y abuso constante que incluía agresiones tanto físicas como psicológicas, dejando cicatrices profundas en la integridad de la víctima. Durante el tiempo que duró su encierro, la mujer fue víctima de una violencia sistemática. Su familia denunció ante las autoridades que los golpes eran una constante y que las restricciones para abandonar la propiedad eran absolutas, lo que impidió cualquier intento de pedir ayuda o escapar de sus captores. Uno de los detalles más perturbadores que ha indignado a la opinión pública es el régimen alimenticio al que fue sometida, ya que la denuncia señala que recibió una nutrición extremadamente limitada y deficiente. En múltiples ocasiones se la obligó a alimentarse únicamente con arroz crudo, sin ningún tipo de cocción, acompañado esporádicamente por otros alimentos básicos que apenas alcanzaban para mantenerla con vida. Este trato degradante provocó que, al momento de su liberación, la mujer presentara un estado de deterioro físico y emocional alarmante, con lesiones visibles en diversas partes de su cuerpo que evidenciaban el maltrato prolongado. El sufrimiento de la víctima no se limitó únicamente al dolor físico y al hambre, ya que se han revelado tácticas de tortura psicológica especialmente crueles, como la separación forzada de sus propios hijos gemelos desde el momento de su nacimiento. De acuerdo con las declaraciones del padre de la víctima, los suegros y el esposo le prohibieron terminantemente convivir o tener cualquier tipo de vínculo con los recién nacidos, mientras que al mismo tiempo utilizaban diversos pretextos y argumentos engañosos para justificar ante la familia de ella la falta de comunicación y la imposibilidad de verla. Esta barrera de silencio y mentiras permitió que el secuestro se prolongara por 10 meses, hasta que la insistencia y la sospecha de la familia de origen de la mujer finalmente llevaron a la intervención de las autoridades. Tras el exitoso operativo de rescate, la policía de Dehradún ha iniciado una investigación exhaustiva dirigida contra el esposo y los suegros, quienes se encuentran actualmente bajo el escrutinio de la ley por las múltiples acusaciones de abuso y privación ilegal de la libertad. Las autoridades han informado que se encuentran en la fase de recopilación de pruebas críticas, que incluyen reportes médicos detallados que documentan cada una de las heridas y el estado nutricional de la mujer, así como evidencias relacionadas con las agresiones denunciadas, para asegurar que el proceso legal sea sólido y se haga justicia. Los agentes encargados del caso han manifestado su compromiso de esclarecer todas las circunstancias que rodearon estos hechos y de definir las acciones legales pertinentes contra cada uno de los implicados en este atroz suceso. Mientras el proceso judicial avanza, la mujer ha sido retirada del entorno hostil
donde fue retenida y ha quedado bajo la protección y el cuidado de su familia biológica, iniciando un largo camino hacia la recuperación física y psicológica tras el trauma vivido. Este caso ha levantado una ola de críticas sobre la falta de mecanismos de protección y la oscuridad en la que muchas veces ocurren estos abusos domésticos, subrayando la importancia de la denuncia ciudadana y la vigilancia familiar ante cualquier señal de alarma. La comunidad permanece atenta al desarrollo de las indagatorias, esperando que las pruebas recabadas por la policía sean suficientes para que los responsables enfrenten las consecuencias de haber mantenido a una madre separada de sus hijos y sometida a condiciones de vida infrahumanas durante casi un año.